Tardes o noches, depende de dónde estés y a qué hora estés escuchando este video. Y lo que quiero platicarles es, grosso modo, del trámite del juicio de amparo directo. Ya sabemos que el juicio de amparo directo procede en términos generales contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que sin entrar al fondo del asunto le ponen fin a la instancia. Esto es una sentencia dictada por un juez oral mercantil, ya sea un juez de distrito o un juez mercantil, o en algunos lados un juez civil, ya sea una sentencia de segunda instancia dictada por una sala penal o por una sala civil, ya sea también alguna sentencia dictada por algún tribunal laboral. Recordemos que ya no se llaman laudos, no obstante siguen existiendo los laudos porque siguen existiendo tribunales que son de arbitraje estatal o de arbitraje municipal, apartado B del artículo 123, por eso sigue existiendo el tema de los laudos, o resoluciones que sin entrar al fondo del asunto le ponen fin a la instancia, no van a dictar una resolución que entre al fondo para saber si fue correcto o incorrecto, si es fundado o infundado el agravio expresado por el apelante. Imaginemos un juicio ordinario civil, se dicta una sentencia, contra esa sentencia se interpone el recurso ordinario y dictado y presentado el recurso ordinario se remite a la superioridad y la superioridad determina que se encuentra extemporáneo. Entonces, ese es un auto que sin entrar al fondo del asunto le está poniendo fin a la instancia, a la segunda instancia. Primera instancia, el juez ordinario civil. Segunda instancia, la sala civil de ese Tribunal Superior de Justicia. Entonces, cuando tenemos uno de estos actos, es posible que promovamos amparo directo. Y el amparo directo se presenta siempre ante la autoridad responsable, ante la autoridad que ha emitido el acto. Esto es, ante el juez, ante el tribunal laboral o ante el tribunal que está conociendo en segunda instancia, como podría ser una sala civil o una sala penal. Cuando se presenta el amparo directo ante esa autoridad, la autoridad responsable tiene que hacer cuatro cosas en términos generales. La primera de ellas es rendir un informe diciendo si es cierto el acto reclamado, pues evidentemente es cierto el acto reclamado, rinde el informe y va a remitir todas las constancias que tenga respecto de eso que se esté reclamando, de esa sentencia. De igual forma, la autoridad responsable tendrá que decir cuántos días hábiles mediaron entre la presentación de la demanda de amparo por parte del quejoso y el dictado del acto reclamado, y si existieron días inhábiles entre esos dos términos. De igual forma, la autoridad responsable deberá de ordenar el emplazamiento a las partes y deberá de integrar las debidas constancias de notificación de cada una de las partes. Y por último, deberá de proveer respecto de la suspensión que le sea solicitada. En caso de que no provea, procederá el recurso de queja, pero pues si la autoridad conoce bien, hará esto, hará lo propio y proveerá respecto de la suspensión. Una vez que se encuentra debidamente integrado, se remite al Tribunal Colegiado de Circuito para que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, al momento de recibir la demanda de amparo con todos esos anexos, determine si admite a trámite o si desecha la demanda de amparo. Contra el auto que se dicte, procede recurso de reclamación, porque es un auto que está dictando el presidente de un órgano colegiado que es de mero trámite. Vamos a pensar que se admite a trámite la demanda de amparo. El tercero interesado, desde que se integró el expediente, desde que fue emplazado, el tercero interesado conoce que hay un amparo promovido. Aún no ha sido admitido. Recordemos que la autoridad responsable en esos cuatro puntos que mencioné, en ninguno de ellos dice que calificará si es extemporáneo, que calificará si a su juicio no procede o nada. O sea, simplemente es una ventanilla para remitir al Tribunal Colegiado de Circuito, que es quien está facultado para dictar ese tipo de autos. Entonces, el tercero interesado ya sabe que ha sido emplazado de un juicio de amparo, aún no ha sido admitido. Entonces, en el momento en que el juez ha remitido, el juez ordinario,
o la sala ha remitido al Tribunal Colegiado de Circuito y en el momento en que el Tribunal Colegiado de Circuito a través de su presidente admite a trámite, es ahí cuando comienzan a correr los 15 días que se tienen para hacer un amparo adhesivo. A lo que se va a adherir el tercero interesado es al acto reclamado, a la sentencia, va a tratar de reforzar la sentencia. Hay una línea muy delgadita, cuando menos práctica, o la estimo práctica, entre los alegatos y el amparo adhesivo. No es lo mismo, el término de alegatos es igual que se tiene para las partes desde que se admite a trámite la demanda de amparo, y el tercero interesado podrá hacer, en su caso, un amparo adhesivo, tratando de robustecer la sentencia que ha dictado el órgano inferior. Hecho esto o sin haber hecho esto, el Tribunal Colegiado de Circuito, el presidente, turnará a ponencia de alguno de los magistrados, pudiendo ser él mismo o pudiendo ser también cualquier otro de sus dos compañeros. Ahí nos acompaña Gatito. Cuando se ha turnado a ponencia, el magistrado ponente tendrá 90 días para hacer su proyecto de sentencia. Este proyecto será discutido de forma colegiada. Él expondrá a sus compañeros magistrados y expuesto a los compañeros magistrados, lo que deberá de hacer es tomarse la votación. Se vertirán las diferentes opiniones de los magistrados. Hay algunas tesis que establecen que no necesariamente existe una técnica de debate. Me refiero a que no tiene que durar lo que tú crees que tiene que durar. Es posible que tu debate, el asunto que se está debatiendo, que es de tu interés, dure 40 segundos o que dure 20 minutos. Es el debate y la dinámica que tendrán los magistrados. Una vez que se ha hecho eso, se recaba la votación y el asunto se aprobará por unanimidad o por mayoría. En caso de que los otros dos magistrados no estén de acuerdo con el proyecto, le pedirán al magistrado ponente que haga un proyecto en sentido diverso, o cualquiera de los otros dos podrá decir, yo hago el proyecto para someterlo a consideración en sesión posterior. En caso de que se apruebe el proyecto, que es lo más común, pues son magistrados. Recuerden el término de latín que es magister magistrorum, ¿no? El magistrado, el maestro de maestros, ¿no? Es un cargo que sabe de derecho, ¿no? Eso es como tenemos que entenderlo, y no debemos de perder de vista que son expertos y son peritos en derecho. Por eso se les conoce también a los juzgadores como perito de peritos. Las periciales les sirven simplemente para poder entender mejor el asunto, pero el que sabe de derecho es el magistrado, es el ministro, es el juez, con las debidas reservas que puede llegar a tener este comentario. Se vota, y en caso de que se vote por unanimidad, pues todos están de acuerdo, pueden llegarse a ser votos concurrentes, es decir, estoy de acuerdo con el sentido, quizá no de la forma en la que lo estás exponiendo, pero estoy de acuerdo con el sentido. Puede hacerse un voto particular o un voto disidente en el cual dice uno de los magistrados, yo no estoy de acuerdo, me separo del proyecto, y debió haber sido así, debió haberse negado, debió haberse sobreseído, debió haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal. Eso lo podrán decir en un voto particular. No tiene mayor efecto que la emisión del voto. Me refiero para efectos prácticos de lo que se está sometiendo a consideración de ese pleno. Posteriormente a que se vota, se dará un término para el engrose. El engrose será todo aquello, toda revisión que se tenga que hacer al proyecto que fue sometido, con las posibles adiciones que hayan dicho los otros magistrados, alguna tesis que hayan señalado, algún número que se haya ido de forma incorrecta, algún error en sintaxis, eran los quejosos y se pusieron el quejoso, o algún error ortográfico. Para eso es el engrose. Y una vez hecho el engrose, se publica esta sentencia. Recordemos que por regla general y por Ministerio de Ley,
las sentencias del tribunal colegiado en amparo directo causan estado, es decir, no procede nada contra de ellas, con una excepción. Artículo 81, fracción segunda de la ley de amparo. Cuando estamos en presencia de eso, se podrá interponer recurso de revisión en contra de esa sentencia y será la Suprema Corte. Pero son casos que no son comunes, cuando menos ahora que estamos viendo un tema de legalidad o que hemos hablado de lo común dentro del juicio de amparo, tanto directo como indirecto, y en este caso directo, no es común irse a la revisión. Cuando es un amparo indirecto, es muy común irse a la revisión para que lo revisen los magistrados. Pero cuando estás en amparo directo, pues el amparo directo propiamente tienes que tener una muy buena técnica para poder ir a revisión. No es común. Y si gustas, déjame aquí en los comentarios y con mucho gusto explico cuáles son los casos, el acuerdo que ha dictado el Consejo de la Judicatura Federal con la Suprema Corte de Justicia para el entendimiento de los casos de trascendencia e importancia para el sistema jurídico mexicano, cómo tienen que ser violaciones directas a la Constitución, no puede ser un tema de legalidad nada más. Y es básicamente este el trámite que se tiene que seguir para un amparo directo. Si se fijan, es muy, muy sencillito, pues ya no hay más, ya está todo dicho, no hay material probatorio, no hay bajo protesta de decir verdad. En caso de que estimes la inconstitucionalidad de una ley, nunca lo pondrás como acto reclamado, no señalarás a esas autoridades a las que intervinieron en el proceso legislativo, sino más bien en los conceptos de violación, pero no es la técnica correcta señalar que la norma es inconstitucional, aunque sí se puede estudiar. Hay que saberlo hacer y el amparo directo quizás es uno de los amparos más técnicos que puede existir y por eso uno de los más bonitos. No debe de pasar desapercibido que cuando estamos hablando de materia penal existe suplencia de la queja deficiente o cualquiera de los del 79 de la ley de amparo. También habrá suplencia de la queja deficiente, pero por favor, abogados, nunca la pidan, estudiantes y estudiosos del derecho, nunca pidan la suplencia de la queja, porque pues es como decirle al juez, al magistrado, oye, pues por si no supe bien explicar el asunto o si yo no logré ver algo, pues por favor, ahí tú échame la mano. Y eso no debe de pasar. Somos profesionistas y los que están viendo este video seguramente también lo son o se están formando para ser profesionistas. Entonces, nunca pidan la suplencia de la queja. La suplencia de la queja se las dará el juzgador a través del juez o de los magistrados o incluso los ministros, siempre que sea procedente, no hay necesidad de pedirla. Entonces, se ve fatal en las demandas de amparo cuando alguien solicita la suplencia de la queja deficiente. Y este fue el trámite. Omití el pedimento que cuando se admite a trámite la demanda de amparo directo por parte del presidente del tribunal colegiado, se hará la solicitud al Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional. En caso de que tenga algún pedimento, pues bueno, se le dará vista para que también lo manifieste y con él o sin él se turnará a ponencia en el siguiente auto. Y este fue el trámite. Espero sus dudas, espero que les haya gustado y les dejo aquí en la descripción algunos criterios que estimo que les pueden llegar a servir para amparo directo. Saludos.